¿Cómo están? Bueno, un cordial saludo nuevamente a la segunda sesión de masterclass del programa de experto en revisoría fiscal. Bueno, hoy vamos a tener una sesión centrada en los aspectos del escepticismo profesional y el deber ético del revisor fiscal. Bueno, vamos a hablar en principio a partir de una serie de elementos que se encuentran en el material de estudio, en su lectura, que están realizando en ese momento, en donde vamos a hablar de estos aspectos de forma muy clara, y vamos a tratar de conceptualizarlos. El revisor fiscal no solo revisa cifras, enfrenta dilemas éticos reales, presiones, conflictos de intereses, conflictos en decisiones que impactan la confianza pública. En esta masterclass vamos a reflexionar sobre el escepticismo profesional como deber ético, no como desconfianza, sino como responsabilidad. Entonces, para esto, pues en el capítulo que se llama Escepticismo Profesional, ejercicio de la revisión fiscal, van a encontrar mucha más información. El escepticismo es una cualidad profesional, no es un principio ético. Hay que aclararlo porque en ocasiones he escuchado que dicen que el escepticismo profesional es como principio ético. No, el escepticismo es una cualidad fundamental del profesional, el revisor fiscal, que implica actitud crítica, actitud objetiva y actitud cuestionadora hacia todo tipo de situación y evidencia e información obtenida durante la labor que realiza. Se trata de una mente abierta, una mente analítica y no dar por sentado afirmaciones o datos presentados. Además, estar dispuesto a buscar pruebas suficientes y adecuadas o competentes para respaldar las conclusiones y la opinión que va a emitir. Entonces, el escepticismo implica cuestionamiento riguroso, ¿sí? O sea, no aceptar información presentada de forma pasiva. Hay que hacer una evaluación muy detallada y muy cuestionadora de cualquier aspecto que encuentren en la organización, a través de las pruebas de trabajo, de los procedimientos de trabajo, aquellas cosas inusuales o que generen alguna duda. También es una búsqueda de evidencia, como les decía, suficiente y adecuada, que es parte de lo que las normas de aseguramiento establecen y las normas de auditoría también lo traen, donde el revisor fiscal con su equipo de trabajo de revisoría fiscal busca pruebas sólidas y confiables, que van a respaldar la opinión, el juicio profesional y sus conclusiones. Entonces, de esa manera, la idea es revisar todo tipo de documentación, hacer un análisis muy acuicioso de las entrevistas que se realizan como parte de la evaluación de control, de los resultados de los cuestionarios de control, de las diferentes pruebas que se obtienen y de cómo se obtiene confirmaciones directas, por ejemplo. El otro aspecto importante que implica el escepticismo profesional es claramente la independencia mental y profesional. Entonces, el escepticismo requiere que el profesional de la revisoría fiscal mantenga su independencia mental y su independencia como profesional, o sea, como contador, evitando cualquier tipo de influencia o presión que pueda afectar su capacidad de juicio objetivo. Por eso aquí tocamos estos elementos propios de independencia, objetividad, ¿cierto? Integridad como tal, que son principios éticos. También hay que considerar el asunto de fraudes e irregularidades. Entonces, ¿qué pasa? El escepticismo profesional implica considerar de forma constante la posibilidad de fraude o de irregularidades en la información financiera y operativa de la compañía.
¿sí? Es decir, las decisiones que pueden llevar a una operación y la producción de la información pueden tener posibles fraudes o irregularidades. Entonces, el revisor fiscal debe estar alerta a señales de posibles conductas por parte de la administración o de operativos de la compañía, funcionarios operativos, que puedan llegar a ser fraudulentas. Y en tal caso, pues deberá tomar medidas para poder detectarlas claramente y reportarlas e informarlas a quien corresponda. El otro aspecto considerado en la parte del escepticismo profesional es la evidencia evaluada. Y esa evidencia evaluada no debe tener contradicciones. Entonces, por eso hacemos diferentes tipos de procedimientos, ¿no? Y nos llevan a una serie de pruebas con evidencias que se obtienen. La idea es que esa evidencia obtenida, si contradice información presentada, pues aquí el revisor fiscal debe abordar esas discrepancias de manera muy crítica y analítica y determinar cuál es la causa, ¿sí? ¿Cuál es la raíz de esa discrepancia? Eso es supremamente claro. Claro, lo último es el juicio basado en la evidencia. Entonces, nosotros tenemos que llegar a una conclusión a partir de evidencias que se obtienen con pruebas, con procedimientos de trabajo. Esos procedimientos se alinean a los resultados de una evaluación del sistema de control interno que existe en la compañía. Entonces, eso alineado, digamos, estas evidencias alineadas a todo esto, nos va a llevar a establecer una conclusión y una opinión que se basa en ello, parte del proceso de trabajo. Y no debe emitirse ningún tipo de opinión si nosotros no tenemos un respaldo sólido y confiable de esas evidencias. Entonces, el escepticismo, en síntesis, es esencial para garantizar la integridad, la objetividad y la credibilidad de la revisoría fiscal. Esto nos ayuda, desde luego, a mitigar riesgos, a detectar posibles errores, irregularidades, brindar confianza a los usuarios de la información financiera y de las operaciones de la compañía. Entonces, los revisores fiscales deben equilibrar este escepticismo con un enfoque colaborativo y comunicativo para lograr los resultados efectivos en su labor como tal. He aquí entonces un asunto clave en el concepto del escepticismo profesional, ¿no? Esa parte que involucra una capacidad explícita del contador que ejerce como revisor fiscal sobre toda la revisoría fiscal, que es todo su equipo de trabajo. Debe de, digamos, lograr que su equipo de trabajo también tenga esa cualidad. Y eso lo hace pues con el ejemplo y con una serie de indagaciones que usted puede hacer dentro de ese equipo de trabajo para establecer esa capacidad. El escepticismo profesional no se activa solo cuando no cuadra algo. Es una postura constante frente a la evidencia y a las explicaciones, ¿correcto? Entonces, por eso es supremamente clave desarrollar esa capacidad. Ahora, ese escepticismo profesional está muy relacionado ahora sí con principios de la ética profesional, lo que ya estaba comentándoles anteriormente, porque el escepticismo vinculado estrechamente con la integridad, con la objetividad, con la independencia, con la competencia profesional y la responsabilidad, pues van a hacer que esto, digamos, fortalezca a la revisoría fiscal y la imagen del revisor fiscal frente a la organización sea muy, muy sólida. Hablemos, por ejemplo, de la integridad. La integridad, pues, es un principio ético fundamental como tal. Implica honestidad, implica ser veraz en todas las interacciones profesionales. El escepticismo profesional refuerza la integridad al alentarnos como contadores o revisores fiscales a cuestionar y verificar la información que se presenta en lugar de simplemente aceptarla sin cuestionamiento. Lo otro es la objetividad. La objetividad es esencial para mantener imparcialidad, sesgos y evitar cualquier conflicto de interés.
Acá el escepticismo profesional exige al revisor fiscal evaluar la información de manera imparcial, sin ser influenciado por algún tipo de presión externa o por algún tipo de interés personal o de terceros, lo que refuerza como tal ese principio de objetividad. Lo otro es hablar de la competencia y la diligencia profesional. Es claro, incluso desde las normas de aseguramiento y de la misma regulación profesional, que el revisor fiscal debe ejercer sus funciones con alto nivel de conocimientos, o sea, ser competente y ser diligente, porque esto nos puede llevar a tener problemas legales. Acá el escepticismo profesional requiere que se aplique un nivel adecuado de análisis y revisión crítica del trabajo como tal que estamos realizando, para ver si realmente lo estamos haciendo con el equipo adecuado y si esto está asegurando que se cumplan las obligaciones profesionales con la debida atención y el cuidado que se requiere. Aquí juegan un papel muy importante el observar las normas de calidad y la norma de aseguramiento, la NIA 220 y desde luego los principios de ética profesional. Y eso haría que también dentro de la estructura de planeación y del equipo de trabajo se establezcan los recursos adecuados para prestar el servicio. Lo otro es lo que tiene que ver con la confidencialidad. Cuando hablamos de confidencialidad, este principio ético implica que nosotros debemos mantener confidencialidad de todo tipo de información que conocemos de los clientes y las organizaciones. Aquí el escepticismo profesional tiene una muy alta relación con la confidencialidad al requerir que los contadores y revisores manejen la información de manera discreta, de manera responsable y que al cuestionar y verificar los datos no se divulgue información innecesariamente. En resumen, el escepticismo profesional es una manifestación concreta de los principios éticos. Refuerza como tal la importancia de la honestidad, la objetividad, la competencia y los otros valores éticos al guiar como tal a la revisoría fiscal en la evaluación y en el análisis crítico de información financiera y de información operativa de la compañía. Recuerden que la revisoría fiscal es un equipo de trabajo, ¿no? Dirigido por un contador quien asume esa responsabilidad de ser el revisor fiscal. El revisor fiscal, como lo comenté en la sesión, en la masterclass anterior, es quien planea, quien organiza, quien dirige, quien controla y supervisa su equipo de trabajo. Entonces, por eso hay que establecer el equipo adecuado según el tipo de organización. No es lo mismo hacer una revisoría fiscal en una entidad de servicios de salud a realizar una revisoría fiscal en una entidad de ingeniería o una entidad comercial o una entidad sin ánimo de lucro o, por ejemplo, una institución de educación superior o una empresa de agrícola. Son muy diferentes los sectores económicos y esto establece que no puedo yo ser revisor fiscal de todo lo que me aparezca. Tengo que establecer hacia qué nicho o sector empresarial y nicho de mercado dentro del sector empresarial voy a direccionar el trabajo como profesional para realmente prestar un servicio de revisoría fiscal. Y ya dependiendo de eso, pues voy a decidir cuál es el equipo de trabajo adecuado según ese sector económico que integraría también los recursos de tecnología, recursos técnicos, ¿no? El esquema de trabajo hay que organizarlo para poder prestar un servicio. Y entonces el revisor es quien hace esa planeación, quien organiza ese equipo, quien lo dirige y quien supervisa todo el trabajo que se ejecuta. Y lo va a hacer con esa cualidad del escepticismo profesional y el rigor ético como tal. Y hay un asunto también que quiero tratar hoy que tiene que ver con el racionalismo ético, ¿sí? El racionalismo ético como tal es un aspecto, digamos, que tiene mucha relación con la misma práctica de la ética y con ese escepticismo profesional.
¿sí? Porque el problema ético no es solo identificar amenazas, sino decidir cuándo actuar frente a ellas sin sacrificar el interés público, que es algo por lo que la profesión existe, ¿no? La contaduría pública se relaciona mucho con este aspecto porque, pues sencillamente, es un mandato legal. La ley 43 lo van a encontrar ya en el artículo 35, 36 cuando se habla de esa función social que tiene el contador público frente a la protección del interés económico común, lo que luego la Corte en jurisprudencia ha traducido como interés público. El interés público no es un concepto, o sea, no es un indeterminado como tal incluso, pero es una postura de cómo protegemos el interés público. En el caso nuestro, el racionalismo ético de la contaduría pública lo defino como una propuesta objetiva que se basa en la idea de que la realidad es objetiva y que el conocimiento humano se obtiene a través de la observación y la razón. En este orden de ideas, lo que vamos a enfatizar es la importancia del uso de nuestra capacidad de razonamiento, de la autoestima que tenemos como profesionales, de la individualidad y la búsqueda como tal, que queremos lograr de una felicidad personal en el ejercicio de la contaduría pública y cuando asumimos encargos de revisoría fiscal como revisores fiscales. En este contexto, lo que hacemos es aplicar principios objetivos que pueden tener varias implicaciones como tal. Por ejemplo, hablando de el racionalismo y la objetividad en las tomas de decisiones. Cuando nosotros basamos una decisión en la observancia de hechos concretos y en un análisis racional de la información financiera y operativa, eso va a implicar una influencia que debe evitar emociones o prejuicios y tomar decisiones objetivas y fundamentadas. Ahí entra esa racionalidad y esa objetividad. Cuando hablamos, por ejemplo, de integridad y de honestidad, lo que promovemos es un valor fundamental. En el ejercicio profesional significa que vamos a presentar y vamos a avalar información financiera de manera muy precisa y veraz, que denote la realidad como tal, evitando manipulaciones o omisión de datos que puedan distorsionar esa realidad financiera de una entidad que causa mucho daño a quienes toman decisiones de negocios, de inversiones y decisiones de vida. Lo otro es la defensa de los principios morales individuales. Objetivamente enfatizamos esto en la autonomía y la individualidad moral. Un contador público debe defender sus principios morales personales y aplicarlos en su práctica profesional siempre que estos principios estén alineados con la regulación y con las normas éticas establecidas en la profesión. Entonces allí hay un componente importante de racionalidad y objetividad. Y también hay que buscar la excelencia profesional. Lo que aboga esta particularidad objetiva es el esfuerzo constante por alcanzar la excelencia. En el ámbito profesional, esto lo podemos traducir en la búsqueda de una mejora continua en el compromiso de los estándares contables de información financiera, las normativas y las mejores prácticas profesionales. Finalmente, hay un tema de responsabilidad personal y profesional también. Aquí lo que vamos a destacar es cómo se asume una responsabilidad por las propias acciones y decisiones que realizamos en el ejercicio profesional. Esto implica reconocer que existen consecuencias en las decisiones tomadas y que hay que asumir una responsabilidad de cualquier error o malentendido que surja de aquellas situaciones que hemos decidido profesionalmente en la práctica. Y pues podemos adicionar dos asuntos importantes acá. Uno es el respeto por los derechos y por la propiedad de los demás. Objetivamente, lo que vamos a hacer es que reconocemos los derechos de cada individuo y la propiedad privada como fundamentales. En este contexto, lo que traduce es un respeto por la confidencialidad de la información financiera de los clientes y tratar sus propiedades intelectuales con ese debido respeto. Finalmente, hablemos de una promoción de nuestro interés propio, racional y legítimo.
decir, nosotros tenemos el interés en la defensa propia de la profesión por la búsqueda de un objetivo propio que es nuestra felicidad a través de nuestras prácticas y del interés propio legítimo. Esto puede interpretarse como búsqueda de un equilibrio entre el cumplimiento de unas obligaciones profesionales y el logro de los objetivos personales y profesionales. En última instancia, lo que aplica aquí es un objetivismo racional, ético al ejercicio del contador público en su forma de actuar de manera racional, honesta e íntegra y defender principios morales individuales, asumiendo responsabilidades personales y profesionales y buscando el logro de altos niveles de excelencia y satisfacción personal en el desempeño de esta profesión como un proyecto de vida. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que esto sea interesante para su proceso formativo. Los invito a seguir adelante con este programa de estudios. No busquen respuestas correctas, sino decisiones argumentadas. Y bueno, ahí hay una serie de actividades que tienen que desarrollar. Les deseo mucho éxito en su trabajo.